Bueno, estoy un poco agotado. Buenos días, mis. Buenos días, compañeros. Yo soy Pablo Wagner y les expondré la guerra de Arauco. Perdonen que me pare un poco, pero voy a estar moviéndome. Bien. La guerra de Arauco. La guerra de Arauco fue un tema, una guerra bélica que sucedió acá a principios de 1500 por la colonización de los españoles en el norte. Claro, esto se vio más bien iniciado porque en el norte se estaban acabando las riquezas y la materia prima. ¿Alguna aclaración antes de empezar? Claro, y perdón por decirlo así de brusco, pero el tema no lo domino al completo. Es más, yo solo anoté y destaqué lo que yo pienso y es importante en la guerra. O también ciertos aciertos, como la participación de un mestizo que expondré más adelante, o ciertas campañas que se realizaron y intervenciones de ciertos españoles o gobernadores, los cuales no quisieron aportar a esta guerra de cierta manera. Ahí abajo se ve una línea de tiempo pequeña que yo traté de explicarla. Está la guerra ofensiva, la guerra defensiva, la guerra ofensiva nuevamente y los parlamentos. La primera guerra defensiva que sale que desde la llegada, o sea, la llegada de los españoles hasta el 1598, ese puede llamarse el primer periodo de la guerra, o sea, el inicio, y digamos que es una guerra en donde los españoles y los mapuches recién se empezaban a enfrentar. Después está la guerra defensiva y después está la guerra ofensiva nuevamente. Así que, y después el sistema de parlamentos. Y ahora a continuación explicaré el como yo entiendo y inició algo de la guerra. Bien, el porqué de esta guerra, el porqué. ¿Por qué yo inicié de esta manera? El porqué de esta guerra en general fue porque anteriormente, antes de que cierto español iniciara un viaje, los españoles los mapuches ya habían destrozado Santiago, habían destrozado todo Santiago y según fuentes españolas y muchas fuentes dijeron que no habían dejado nada. A esto se le suma que los españoles ya no se lo pueden tomar a la ligera, esto ya era un ataque fuerte y claro, esto después se vio influenciado en el hambre de expedición de Pedro de Valdivia hacia el sur. Bien, aquí está. Inicio imprevisto, 1546 a 1598. De este proceso está la batalla de Quilicura, la batalla de Adelaide y la batalla de Penco. Ya, bien, en esto... Perdón, voy a tomar agua. Bien, destacar que a principios de 1546 Valdivia emprendió una campaña con el fin de explorar el sur. Esto, claro, lo hizo, pero lo hizo con tan poco ejército que después fue emboscado por mapuches y fue mejor retirarse, lo cual optó. Pero volvería 2 años después para la batalla de Adelaide y Penco. Por esto mismo, a esta pequeña confrontación se le fue llamada la batalla de Quilicura, en 1546. Ahora, viendo bien muchos aspectos, esto podemos destacar que la participación de dos entes importantes, que después serían de renombre en toda esta guerra, que sería Lautaro y Pedro de Valdivia. Lamentablemente, Lautaro moriría después de unos años en la guerra, y sirviendo a los mapuches. ¿Por qué digo esto? Porque anteriormente Lautaro era un ex esclavo de Pedro de Valdivia, el cual participaba como su escudero. Esto fue hasta la batalla de Quilicura, donde él se escapó, y en la batalla de Adelaide y Penco participó como un comandante de los mapuches, el cual incentivó primero el que los mapuches utilizaran tácticas españolas. Aquí en la foto se ve claramente cómo ocupan
como tienen armas de fuego, ocupan cascos, se adaptan a usar caballos y ocupan armas españolas. Bien, en la batalla de Lane, ya, acamparon cerca de una zona pantanosa de noche y los atacaron. Claro, recalcar que aquí aún Lautaro participaba como su escudero. Pero en la batalla de Penco, esto fue un ataque al fuerte español de Penco. Después de un rato los mapuches se retiran y ganan los españoles. Son batallas cortas que traté de resumir lo mayor posible. Claro, se ve poca información, pero en realidad hubieron bajas y hubieron también capturas de bastantes indígenas que después son tomados como esclavos y obligados a hacer distintas labores. También hay muchos esclavos que se les llama yanaconas, que son utilizados como carne de cañón o como hechos para morir en la guerra, que solo peleen y eso. El conflicto sobre la mesa, 1556. Quiero destacar la participación de un comandante ascendido en este periodo, que fue Martín García Hurtado Mendoza. Perdón, me cansa mucho. Disculpen, voy a tomar agua. ¿Por qué quiero destacar la participación de García? Porque él inició una campaña en donde le pidió personalmente al gobernador del Perú, que si le podría ayudar un poco con el ejército, ya que no poseía mucho. Entonces esto se le negó inmediatamente, y lo gracioso de todo esto, aunque no de gracia, pero lo gracioso fue que a él se le negaron. El gobernador de Perú se le negó, diciendo que ni muerto participaría en la batalla de la guerra de Arauco. Bien, la batalla de Concepción o Lagunillas, ¿ya? Digamos que aquí hubo una equivocación de parte mía, es la que voy a corregir, que es la batalla de Lagunillas. Sucedió en Concepción en 1557. Claro, esto esto pasó ya en donde se utilizaron a 600 soldados, pero esto casi fue superado por un sorpresivo ataque indígena, matando a españoles y yanaconas, o como dije anteriormente, son más indígenas de la nobleza. También está la batalla del Cuaipo, en la cual los españoles tomaban a Caupolicán como rehén. En este proceso, Caupolicán era un comandante superior mapuche, el cual, después de que lo asesinaran frente a todos, digamos, frente a los también indígenas, esto fue una motivación, por decirlo de alguna manera, a los mapuches por seguir adelante y terminar con todo, y también por seguir defendiendo, claro, sus tierras. Y después seguiría la campaña de Rodrigo Quiroga. Esto se basa en un tratado que los indígenas aceptaron, pero siguiendo a sus dioses, pensaron que sería una mala decisión una alianza con los españoles. Esto, como yo lo veo, es una burdez, pero claro, ellos están siguiendo a sus dioses, y tal vez sí, podría haber sido una mala decisión, porque hay ciertas campañas donde los mapuches aceptan, pero los españoles se aprovechan de ellos. Los golpes más duros de este proceso fueron las emboscadas, que son clásicas de los mapuches guerreros, claro. Y también que en este proceso ya se empezaban a dar los secuestros a, no sé, mujeres de la nobleza o también mujeres indígenas, que después eran lamentablemente, y como digo, eso es un tema fuerte, fueron violadas o abusadas.
Bien, llegamos a un punto de una batalla bastante bélica y reconocida que inició el 23 de diciembre de 1598. Esta es la batalla de Curalaba. Bien, consistió en la aniquilación de las columnas comandadas por el gobernador español Martín Óñez Loyola. Esto pasó ya porque los toquis mapuches ya se habían hartado, literalmente, como dice aquí en los antecedentes, se habían hartado del trato que les daban los españoles a los indígenas, utilizándolos como servicios personales o usando también, imponiéndoles impuestos lavaderos, oro y plantaciones, lo cual los obligaban, y esto llevó a reunir a que los toquis, que son los generales mapuches o también líderes mapuches, se reunieran para iniciar esta batalla, en el cual con mucha suerte, ya porque y con mucho ejército ganaron los mapuches. En contexto general, ya por decir así un tema general, los mapuches con esta guerra abrieron una campaña, ya, que los motivó, ya, una rebelión. Ya de aquí empieza una rebelión que empieza a ser una implementación política diplomática, y los mapuches siempre tratan de hallar o sea, los mapuches no tratan de hallar una paz, ellos simplemente pelean por su territorio, claro, pero en este punto ya ellos están más dispuestos a ser tratados con los españoles después de esta guerra. La guerra defensiva fue una estrategia española que intentó ganar, ya. Después de la guerra de la batalla de Curalaba, se inició una estrategia de parte de un español que se le llama la guerra defensiva. Fue una estrategia, como dije, española, que para la guerra de Arauco. En Chile, a principios del siglo XVII, o sea 1600, tras los fracasos militares que alargaban dicha contienda, fue solicitada a padre Luis de Valdivia, quien estaba convencido de que los medios más eficaces para concluir la guerra de Arauco era la supresión del servicio personal de los indígenas y el término de la guerra ofensiva, lo que debían ir acompañados de un esfuerzo evangelizador. Querían básicamente utilizar a la religión, o sea, acudir a la religión para hacer un tratado con los indígenas, lo cual, digamos, que no resultó del todo bien, ya que de esto se saca un tema el cual el padre de Valdivia abusó y mandó a unos españoles a capturar mujeres indígenas para violarlas y abusar de ellas. Si bien habían logrado algunas victorias, al sentirse empezaban a sentir un cansancio en la guerra, peor recrudecimiento de la resistencia mapuche. En 1598 los mapuches logran una importante victoria en Curalaba, y tras las insurrecciones logran reconquistar todo su territorio al sur del río Biobío. Técnicamente, con la guerra de Curalaba, como te mencioné antes, se recuperó todo lo que los españoles, todo lo que los mapuches todo lo que los mapuches en un momento habían perdido en cuanto a territorio, se había recuperado con esto. Disculpen. Bien, disculpen, es que tenía una cosa que hacer. Bien, con todo esto que perdieron los españoles, se situaron en hacer una nueva estrategia ya, que consistía en fortificar el río Biobío, ya que era un tipo de
frontera entre ambos bandos y con guarniciones de soldados profesionales pagados por impuestos llamados Real Situado. Estos fuertes debían ir lentamente avanzando sobre el territorio de Mapuche consolidando la conquista. O sea, mientras ellos peleaban y lograban ganar más terreno, este fuerte se iba realizando y avanzando más. Era como ir, es como poner un muro y es que mientras tú vas batallando, vas ganando más terreno, seguir haciendo ese muro más adelante. La guerra en un apuro, 1612 a 1662. La batalla de Seo de Boroa. Bien. La batalla se produjo cuando una guarnición española fue emboscada al salir del fuerte español por varios y miles de guerreros mapuches ocultos en los bosques. En este punto, digamos que, como es característico, los mapuches utilizaron el momento más adecuado para atacar un fuerte español y ganar un poco de territorio en cuanto a la guerra. Después está el reprendimiento de la guerra ofensiva, en el cual ya estamos en este punto, en el cual después de un tratado que causó la furia de parte de los mapuches, esto se debe a que el padre Valdivia, como mencioné antes, secuestraba mujeres para después abusar de ellas. Claro, esto fue tomado mal por los mapuches y decidieron sacar o terminar el tratado de paz y continuar con la guerra. Batalla de la Albarrada, 1631. Los españoles ya tenían cubierto sus líneas de defensa cuando los mapuches atacaron, pero esto fue en vano, resultaron 2000 caídos y 600 prisioneros. Digamos que la batalla de Albarrada se basa en una defensa de los españoles porque ya se presentían que los mapuches iban a atacar. Entonces se armaron en las líneas naturales defensivas y se armaron para poder defenderse en este proceso. Durante el gobierno de García Ramón murieron 414 españoles en batalla y más de 600 por enfermedades. Habían sido o bien capturados o desertaron o casi ningún avance en la guerra. En 1612 en Chile, Alonso de Rivera convocaron parlamentos de Picaví a los principales líderes mapuches, entre ellos Agamón de Leupi y Anavil. Les plantearon un nuevo orden, el cual les parece fue aceptado. Bien, en continuación y parlamentos. Bien, en este periodo surgieron muchas campañas de distintos mapuches y mestizos, sorprendentemente. En este proceso de 1640 fue en donde se realizó algo sorprendente, a mi parecer. Primero es que en España se dio a conocer la batalla de Arauco, la guerra de Arauco, con la Arauca, que dio el principio del nombre en España a la guerra de Arauco, que fue un libro, por así decirlo, que da a conocer cómo se empezó a dar todo esta guerra. Así que se puede decir que de eso sacamos algo de información para complementar en todo lo que sabemos de una parte importante de esta guerra y de una historia de un periodo bastante largo. Bien, también está el desastre de Río Bueno en 1652, el cual el desastre de Río Bueno en enero de 1652 sucedió a causas de una represalia de los españoles. Sucedió en un cruce en el pueblo mapuche. Sucedió en el cruce de un pueblo mapuche del sur, en donde los españoles querían llegar y pasar, pero los mapuches del sur no se los permitieron y solo le cortaron el camino. Pero esto para los españoles fue tomado como represalias y empezaron a atacar, lo cual llevó a la muerte de muchos indígenas y la captura también de bastantes otros. Claro, esto terminó en la muerte de 3.000 yanaconas, o sea, 3.000 indígenas de la realeza, lamentablemente. Después están las campañas mapuches del mestizo Alejo, de 1660. Ahora, el mestizo Alejo fue un ex capitán
español que por no ser ascendido ya tomó represalias, ya que era un mestizo. El español como tal le tenía cierto repudio o rechazo. Esto fue tomado por él como una venganza. Era, como dije, un ex soldado del ejército mapuche, logrando muchas uniones con distintos pueblos indígenas. Gracias a esto se armó de un gran y gigante ejército de bastantes indígenas, los cuales lograron recuperar bastante terreno del que habían perdido en todo este proceso. Sistema de parlamentos. Los parlamentos mapuches se refieren a las reuniones realizadas por los españoles posteriormente al gobierno de Chile. Esto quiere decir que aunque se sitúe en el 1900, como dice acá, porque fue en 1800, ya que aquí dice que se situaba en los siglos en el siglo XVII y el siglo XIX, para poner fin a las filas terminales de la guerra de Arauco. Claro, ahora poner claro, sería en el 1600, ya por ser del siglo XVII, y sería en 1800, ya por ser siglo XIX. Las autoridades españolas aprovecharon una institución mapuche llamada Coyang, donde los principales loncos o caciques se reunían. Bien, ¿qué se dio en estos periodos? Fue un tratado un tratado entre los mapuches, que era una junta bien de los mapuches para ver qué debían hacer con todos. El problema es que los españoles se dieron cuenta de esto y aprovecharon esto para darles de empezar a negociar con los indígenas ciertos tratados en el cual se daba el reconocimiento al territorio mapuche, comúnmente el río Biobío, y era esa la frontera fijada, como dije anteriormente. También que los mapuches conservarían su libertad sin ser esclavizados y entregados a encomenderos. Esto por la hacienda y por todo la esclavitud. Que los españoles destruirían algunos fuertes dentro del territorio mapuche, que los mapuches deberían liberar a cautivos españoles que dejarían entrar a sus tierras, y los misioneros que fueran en son de paz y predicarles el cristianismo. O sea, a pesar de una paz, los mapuches aún así estaban dispuestos a aceptar los dioses o la religión de los demás, o sea, de los mismos españoles. Así que digamos que ellos tenían una más disposición a todo esto. Sobrevivieron los malones y malocas, que se comprendían y consideraban enemigos a los que se comprometían a considerar como enemigos a los enemigos de España, y que no se aliarían con extranjeros o que llegaran a las costas. O por ejemplo, es un portugués y de repente un portugués les plantea una alianza. Los mapuches técnicamente, por el tratado que tenían, no se podían aliar. Bien, ahora una conclusión pequeña que quiero dar, que es más mi visión, ¿ya? El tema, sinceramente, como yo lo veo, es bastante interesante la guerra de Arauco. No la puedo resumir completamente bien, solo resumir lo que a mí me parece interesante. Hay cierto abuso de poder muy grande de los españoles, y también de que los mismos padres o curas de la religión se aprovechaban de los mismos indígenas. Claro, esto fue tomado como represalia siempre que esto pasaba, pero me parece interesante, es interesante. Ahora, bien, el que se diera a conocer el tema con el libro de la Araucana me parece genial, ya que era un proceso que se estaba dando y que tomó fuerza, obviamente, en la Araucanía. Y que bueno, porque gracias a eso tenemos bastante información de lo que hoy se dio, de lo que hoy se puede saber sobre ese tema. Ahora, me gustaría poder verla más a detalle en un tema próximo, en clase, o no sé, yo voy a buscar información de repente sobre eso. Y eso sería mi opinión más y más perspectiva sobre la guerra. Traté de ser bien imparcial, a veces no se nota, pero traté de hacerlo bien,
con todo y siempre explicar lo mejor posible. Los links están aquí donde saqué la mayor información, en Wikipedia, ya, donde se puede ver. Ahí dice Icarito, que puse tener cuidado porque la página no sale que sea totalmente segura, pero ahí me dio la línea de tiempo que utilicé y las imágenes son 100% de Wikipedia. Y ahí por último está un video de YouTube que utilicé de unos profesores de una universidad acá en Chile, que en general resumen mejor de lo que yo podría resumir esta guerra y es bastante comprendible. Bien, antes de irme ya y despedirme, quisiera agradecer por su atención, obviamente, y gracias por dejarme hacer esto. Fue bastante libre, no tuve un hincapié en esto. Claro, me limitó el tiempo y el tiempo que yo tenía para hacer esto, pero fue bastante entretenido. Esta guerra es bastante interesante en algunos aspectos de cómo se tratan entre los mapuches y los españoles, y ojalá se pueda ver más adelante. Es bastante interesante, como digo. Bien, eso sería. Muchas gracias por su atención. Soy Pablo Wagner y me despido.